Bueno, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Estoy muy alegre al regresar, pues, de un largo periodo de, tal vez de tormento para mí, ¿verdad? Para mi gusto. Pero por acá estamos de nuevo en el canal para poder llevarles un tema que posiblemente sea chocante para algunos de ustedes, pero como yo siempre he dicho, yo no tengo la última palabra, no tengo toda la verdad. Pueden dudar incluso de lo que yo enseño. No hay ningún problema porque somos seres humanos en un constante aprendizaje y hay cosas que, por ejemplo, yo ahora puedo predicar, pero ya mañana yo digo, uy, ¿qué fue lo que dije, verdad? Eh, Hay que aprender a dudar también de lo que uno enseña o de lo que uno aprende. ¿Por qué? Porque al final cada persona, el Señor la va llevando de a poco y Él es el que le va enseñando. Nosotros solamente presentamos lo que nosotros hemos visto en lo que es la enseñanza que hemos hecho o lo que hemos estudiado. Eso es lo que presentamos. Así que vamos a orar entonces. No sé si me quiere ayudar alguien por ahí para empezar. Bueno, vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, porque estamos en este momento, en esta hora reunidos, Señor. Gracias por nuestro hermano Juan Miguel, que trae un mensaje para esta jornada, Señor. Le agradecemos y que usted siga suministrando su Santo Espíritu en él, así como a todos los hermanos que comparten el Evangelio también. Gracias, Padre, quédese con nosotros en esta hora, con cada hijo tuyo, Señor. Agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, si habrán notado, el tema que se puso ahí en el grupo está en signos de pregunta. Santa Cena. Entonces, este tema se trata con respecto a eso. Pero como le dije antes, usted puede dudar. Yo solamente le voy a presentar lo que yo considero con respecto a este tema. Y antes de eso, les voy a como a narrar algo de historia con respecto a esto, porque Cristo en esa Pascua, eh, Él toma dos símbolos y los dos símbolos son el pan y el vino, ¿verdad? Entonces, estos símbolos no se los inventó Cristo. Tengan en cuenta eso cuando leen el texto. ¿Por qué? Porque recuerden, Israel ha sido un pueblo del desierto y siempre ha sido un pueblo del desierto. No hay ningún este, eh, cosa que ocultar con respecto a eso. Siempre han vivido bajo esos términos y siempre lo están haciendo bajo esos términos. ¿Por qué digo esto y por qué lo estoy mencionando? Porque de lo que vamos a hablar ahorita en este instante se trata de esos dos símbolos. Y esos símbolos, por ejemplo, las gentes que viven en el desierto, ellos cuando hacen viajes largos con respecto a en búsqueda de alimentos o cualquier cosa que podrían hacer ellos cuando van no llevan agua para beber, sino que llevan vino y llevan pan, pero sin levadura. La pregunta es, ¿por qué estas personas llevan eso y no llevan agua? El problema es que el agua tiene un gran problema. Uno, el agua, el problema que tiene el agua es que allá en su mayoría el agua está contaminada. Ese es un punto. Y la otra es que el agua posiblemente tenga un componente o se compone de, de elementos que la hacen que se evapore más rápido. Lo otro es que no llevan pan con levadura porque la levadura, el problema que tiene es que hace que el pan se malogre o se arruine más rápido. Entonces, para el viaje, ese pan no le serviría a estas personas del desierto.
Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque naturalmente ellos, o sea, la gente de Oriente, tiene al pan ácimo o al pan sin levadura como un símbolo de vida. ¿Por qué? Porque ese pan no se arruina, porque no lleva levadura. Y el vino tampoco se arruina, porque el vino, mientras más tiempo pasa dentro del odre, el vino se fermenta y se hace más puro y genera alcohol, y esto hace que no se arruine tampoco. O sea, el mismo vino genera alcohol. Entonces, estos símbolos los toma Jesús en esa Santa Cena para mostrar una gran enseñanza, y es como una gran revolución la que hace él. Por eso es que les voy a leer un poco con respecto a lo que genera o a lo que se genera en esos tiempos. Por ejemplo, en la salida de Israel, ustedes saben que en el judaísmo se come el pan ácimo o los panes sin levadura. Y hay otra cosa interesante que les quiero mencionar. Eh, Algunas personas confunden lo que es la Pascua con la fiesta de panes sin levadura. El problema que tienen es que, por ejemplo, en los evangelios, si ustedes se fijan, Jesús parte pan dentro de la fiesta de la Pascua. ¿Se dan cuenta? La fiesta de la Pascua es de un solo día, y la fiesta de panes sin levadura dura 7 días. Entonces se une a lo que es la Pascua y se hacen 8 días. Entonces la Pascua es una fiesta y la fiesta de panes sin levadura es otra. O sea que es continua. La Pascua es el inicio y después comienza el día siguiente. Por ejemplo, el 14 de Nisan comienza la Pascua, y el 15 comienza la fiesta de panes sin levadura. Por eso es que la pregunta que muchos se hacen es, y se escandalizan cuando alguien les dice, Jesús comió la Pascua. Porque en la Pascua lo que se come es carne de cordero, y eso es lo que se consume. Extrañamente, en los textos que vamos a tocar, Jesús, hay un discípulo que le dice, mira, ya se acerca la Pascua, ¿en dónde quieres que la preparemos para que tú la comas? Y recuerden que la Pascua se come carne de cordero. Yo, en lo personal, creo que Jesús consumió junto con sus discípulos la Pascua. Muchos se escandalizan a esto porque dicen, no, es que ese era símbolo de que Cristo iba a ser crucificado y iba a ser vituperado y todo eso. No puede consumir eso. Pero ¿por qué nos escandalizamos al oír estas cosas? La respuesta es obvia. Tenemos en nuestra mente teología, y esa teología no nos deja avanzar. Porque, ¿qué problema tenemos si Jesús haya consumido la Pascua o no la haya consumido? Yo no tengo ningún problema con eso. Pero las personas que son teólogas sí tienen problemas con eso. En cambio, yo no lo tengo, porque yo no tengo ningún sesgo teológico que me dirija, sino que yo me dirijo solamente por el creer en aquel que vino a la tierra, y ese es Jesús, quien me muestra al Padre en su verdadero carácter. O sea, yo no tengo ningún problema en considerar que Jesús sí comió o no comió la Pascua. En lo personal sí creo que la comió, porque el texto lo dice claramente. Los discípulos le preguntan, Jesús, ¿en dónde quieres que preparemos la Pascua para que tú la comas? Obviamente, si le invitan a usted a una cena o a una fiesta como esta, la Pascua, y hay carne ahí, ¿usted se va a quedar sin comer? Obviamente usted come. El texto lo dice claramente. Entonces, eh, hablando un poco más con respecto a estos símbolos, por ejemplo, los judíos le llaman matzá o pan ácimo a lo que es este pan sin levadura. Aquí les voy a leer algo con respecto a esto. Eh, el matzá o pan ácimo, conocido por los judíos de todo el mundo como el pan de la aflicción, así se le llama ese pan, es un alimento parecido a una galleta hecho de harina y agua
que se come para conmemorar el éxodo de Egipto de los esclavos hebreos. Este crujiente insípido sustituye al pan durante los 8 días de la Pascua judía. Imagínense que aquí, en este texto que acabo de leer, porque este texto yo lo saqué de internet, aquí dice que es el pan que se consume durante los 8 días de la Pascua judía. La persona que escribió este texto cree que la Pascua dura 8 días. Entonces, si la Pascua dura 8 días, tienen que comer carne durante los 8 días. ¿Notan la diferencia? Entonces, acá la Pascua dura un solo día, no dura 8 días. Después de la Pascua sigue la fiesta de panes sin levadura. Y esa fiesta de los panes sin levadura, donde se consume solo pan sin levadura, nada de carne, y es donde los hebreos antiguamente sacaban toda la levadura de sus casas, no querían nada con levadura dentro de sus casas, o lo hacían en Israel durante esos tiempos antiguos. Eso simbolizaba de que ellos sacaban o se liberaban o querían estar alejados de todo el pecado, porque la levadura también tiene un símbolo de pecado. Eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes al leer los textos en donde dice Jesús también, aléjense de lo que es la levadura de los fariseos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la matzá tiene muchos aspectos. Lástima que no puedo compartirles lo que son las imágenes, pero voy a compartirlas en lo que es la miniatura para que ustedes puedan verla después. Allí van a ver a una mujer haciendo la matzá o el pan ácimo. No sé si alguna vez han visto un video cómo se hace ese pan allá en Oriente, pero es como una masa bien delgada que incluso ellos la agarran como que si fuera manta y la ponen sobre no sé cómo le llaman a eso, pero es como una piedra redonda y ellos la ponen encima y se ve la cosita redonda completamente y se ve bien grande y luego ellos le dan forma mientras se va calentando. Es bien bonito ver eso como lo preparan ellos. Eh, la matzah tiene muchos aspectos, o el pan ácimo, ¿verdad? Es el pan de la aflicción, el pan del hombre pobre comido por esclavos. También es el pan de la liberación y la libertad. Fíjense que a mí me llama la atención esto que encontré en internet con respecto a esto. Porque es Jesús que viene a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Que viene a liberar de la esclavitud, ¿verdad? Que viene a libertad, da libertad a los esclavos, da libertad del pecado también, porque eso es lo que viene a hacer Jesús. Viene a libertad de las enfermedades, y eso es el pan verdadero. Por eso es que Jesús, cuando Él está en ese lugar, y va a comer la Pascua, él parte pan también, pero lo hace después. Yo considero que esto sucede después, un día después. ¿Por qué? Porque recuerden que eso lo hace ya al anochecer, y supongo yo que la Pascua la comen en la noche, y luego después, ya al día siguiente, hacen lo que es la partición del pan sin levadura, o celebrar de la fiesta de los panes sin levadura. Lo hace después, no continuamente. Pero el texto nos muestra que lo hace continuamente. Como les digo, la Pascua no tiene nada que ver con la fiesta de panes sin levadura. Entonces, estos símbolos los agarra Jesús para dar a entender una gran enseñanza. Les voy a compartir algo más con respecto a los panes. La matzá está hecha de harina y agua fría. Nada más, o sea, solamente eso. Hay algunas personas que le echan sal, pero el problema es que si usted le echa sal a lo que es el pan, se le puede llenar más rápido de lo que es la levadura que vuela en el aire, y entonces el pan pues se le va a fermentar, entonces ya no es pan sin levadura. No puede tenerlo, y aquí el texto también dice 18 minutos. O sea, usted que esté amasando la masa, ¿verdad? Durante 18 minutos no puede hacerlo porque el pan se le va a malograr, porque en el aire hay partículas de levadura también que le pueden arruinar lo que es la masa. Entonces, si usted permite dejar la mezcla de harina y agua por más de 18 minutos, el proceso de fermentación habrá comenzado a tener lugar.
Bacterias de levadura que se encuentran en el aire invaden la masa, se multiplican por millones y causan fermentación. La levadura hace que el pan crezca. Y aquí viene algo bien interesante y yo quiero que lo guarden ustedes para su conocimiento. Pero también hace que se pudra y no dura mucho tiempo. Vaya, una pregunta para que alguien de ustedes la conteste. ¿Qué es lo que hace el pecado en usted o aquella doctrina que le hace hacer cosas que posiblemente le dañen su integridad? ¿Qué es lo que hace al final el pecado o el adoctrinamiento? ¿Algún comentario con respecto a eso? Yo, hermano, el adoctrinamiento lo que hizo conmigo fue no vivir en paz. O sea, y estar mirando cómo se supera el hermano, cómo qué bien el hermano, o la hermana, o la familia, cómo se van superando, están más cerca del Señor. Y yo me alejaba porque no iba a llegar nunca a la perfección, ya sea en ver cómo criaron a sus hijos y verme cómo crié yo los míos en mi error, sin conocer al Señor, pero a su vez conociendo al Señor, pero no a Elena de White cuando comentaba todo lo que decía. Y bueno, en realidad, resumiendo, me sentí peor y veía también lo bueno y lo malo de los demás. O sea, el pecado fermentó en mí esa historia de la levadura para mal, porque hoy me siento libre prácticamente, pero también yo me pregunté todo esto, me pregunté qué pasa con Santa Cena, porque estaban hablando en la iglesia, me invitaron para ir a Santa Cena y yo decía, hago mal, hago bien, y después me acordaba de muchas cosas que se comentó y bueno, pero estaba en mí eso, sin digerir. Gracias, hermano. Les pregunto esto porque según este proceso, la levadura hace que el pan crezca. Vaya, muy bien. Fíjense que mientras más doctrina tiene dentro de su cuerpo usted, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted se ensancha y se va ensanchando hasta el punto de que usted dice, esta es la verdad absoluta. Y aquel que está allá, ese no tiene nada. Usted se engrandece, usted crece con esa levadura y se va pudriendo por dentro. ¿Por qué se va pudriendo por dentro? Porque usted ya no le importa nada la integridad de aquellas personas. Usted incluso puede dañar con su doctrina a aquellas personas que usted conoce. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que vuelven ese adoctrinamiento y lo vuelven tan tóxico y con cualquier persona que hablan, ellos terminan peleados. Entonces, la levadura, eso es lo que hace en el pan. Hace que crezca, pero el problema es que se aguzana, se arruina, se llena de hongo, se pudre. Eso es lo que hace la levadura en lo que es el pan. Por eso es que tiene un gran significado para los judíos, y yo considero que debería de tenerlo para nosotros también, el comer pan así. Por ejemplo, yo no puedo hacer pan así. Yo quisiera aprender y quiero aprender y lo voy a hacer, porque ese pan para mí no es que yo vaya a celebrar esa fiesta, sino que es un pan que es menos dañino para usted, para su salud, y es un pan que tiene un gran símbolo. ¿Qué más queremos? Entonces, a raíz de esto, yo quise hacer este tema y aquí vienen ya los textos bíblicos que vamos a tocar. Y comienzo con una pregunta. ¿La levadura de los fariseos, saduceos y Herodes? ¿Por qué creen que hago esta pregunta? Porque fíjense que dentro de los evangelios, en donde se menciona el texto en donde dice, mirad,
Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hay tres versiones diferentes. En una se dice que hay que tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el otro se dice que hay que guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Imagínense. Y en el otro dice que hay que guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, se mencionan tres tipos y también se menciona un tipo del problema que encuentra, por ejemplo, las personas que son fariseas, se encontraban en un tipo de problema y ese problema era la hipocresía. Ese es otro tipo de condición, ¿verdad? Entonces, en Mateo 16:5 dice esto. Llegando sus discípulos al otro lado, vamos a leer desde el 5 en adelante. En Mateo 16. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Solo noten, es que aquí hay algo bien interesante y yo quiero que se detengan a leer por un momento este texto. ¿Qué es lo que se les olvida traer a los discípulos? Es el pan, ¿verdad? Porque antes de que suceda esto, Jesús ya había hecho multiplicación de panes y por eso es que después Él viene y les dice algo como esto, vaya. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vaya, de lo que a ellos se les ha olvidado, Jesús saca esta enseñanza. O sea, de lo que a ellos se les olvidó. ¿Qué es lo que se les olvidó? Traer pan. Entonces, Él les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? No se preocupen por no haber traído pan. Ese no es un problema. Porque recuerden que yo ya hice milagros de eso. Y eso lo dice después. Entonces, no se preocupen por eso. Preocúpense por guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. De eso sí preocúpense. Y noten que esto lo dice en el contexto donde él va a partir el pan con sus discípulos. Imagínense. Esto lo dice en ese contexto Jesús. O sea, lo que les está diciendo, no se preocupen por esto, por no haber traído pan. Pero por esto sí preocúpense. Porque al caer en la levadura o tragar la levadura de los fariseos y de los saduceos, van a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque si usted entra en el adoctrinamiento de un fariseo, usted va a ser legalista, usted va a ser hipócrita, usted va a ser sepulcro blanqueado como Jesús les dijo también a ellos. ¿Por qué? Porque por dentro, imagínense la figura que ocupa Jesús. Él les dice, porque por fuera ustedes aparentáis estar limpios. Pero por dentro, ¿qué pasó? Sois como sepulcros. ¿Por qué? Porque un sepulcro por fuera, ¿qué es lo que se le hace? Se pinta, se deja bien bonito, se le pone flores y todo, ¿verdad? Se ve bien bonito, pero por dentro algo se está pudriendo. Entonces, por eso es que Jesús toma esta figura y por eso es que les dice así a los fariseos. Entonces, para que ustedes tengan los textos de lo que estaba mencionando anteriormente con respecto a Herodes también, en Marcos 8:15 está la cita en donde dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ese es el texto con respecto a Herodes, ¿verdad? De ahí en Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esos son los textos que son paralelos a Mateo 16:6. Ahora vamos a seguir con el versículo 7. Luego vamos a hablar de esos tres tipos de levadura. Vaya, Mateo 16:7 dice esto. Ellos pensaban dentro de sí diciendo,
Esto dice porque no trajimos pan. ¿Recuerda lo que dijeron al principio? ¿Qué es lo que les había olvidado? Se les había olvidado el pan. O sea, ellos estaban pensando que Jesús les está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, solo porque se les había olvidado el pan. No, Jesús estaba sacando una gran enseñanza de ahí. O sea, no se preocupen por lo que han de comer. Preocúpense por lo que han de aprender. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Porque si ustedes aprenden de ellos, van a convertirse en ellos. O sea, esa doctrina les va a convertir en ellos al final. Entonces, viene Jesús y dice esto en el versículo 8 del Mateo 16. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Vaya, noten aquí algo bien interesante. Es que las palabras de Jesús, cuando él habla, usted debe de detenerse a meditar en cada palabra, no solamente en una palabra o en un versículo. Deténgase a analizar minuciosamente cada palabra que dice Jesús, porque ahí hay cosas que le pueden enseñar mucho a uno y debe de tomarlas para edificación. Imagínense, Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Cuando el pan lo tienen enfrente. Y el pan es Jesús. Después en la Santa Cena, bueno, le llaman así, pero no deberían de llamarle así, porque Jesús nunca dijo que así se llamaba. El que menciona, creo, esto con respecto a ese nombre, creo que es Pablo, creo que así le llama, no sé. No, él le llama la Cena del Señor, perdón. No le llama Santa Cena, le llama la Cena del Señor. No dice la Santa Cena, no sé por qué le llaman algunas personas así, ¿verdad? Pero igual. Al tema le quise poner así porque es más conocido, ¿verdad? Para las personas, para que entiendan de qué voy a hablar, porque si le hubiera puesto de otro modo, pues no hubieran caído en cuenta de qué, ¿verdad? Pero les va a llamar la atención, yo estoy seguro. Eh, en Mateo 16:9 dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. ¿Quién es el que hizo el milagro? Eso es lo que les está diciendo. ¿Quién hizo que ese pan se multiplicara? ¿Quién hizo que toda esa gente comiera? Eso es lo que les está diciendo con esa pregunta. Después dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Aquí viene y le da una gran vuelta de revolución a la cabeza de estas personas, o sea, de los fariseos, perdón, de los discípulos. Por tanto, estoy hablando de los fariseos, ya me confundí, pero sí de los discípulos. Él lo que les está dando a entender es esto. No se preocupen por lo que han de comer. Preocúpense por lo que han de aprender. ¿Por qué estoy tanto haciendo énfasis en esto? Porque si ustedes se han dado cuenta, a este texto o a este contexto en donde Jesús parte el pan con sus discípulos, todo el mundo cristiano lo ha vuelto doctrina y según ellos, quien no coma o quien no participe de Santa Cena o de la Cena del Señor está condenado. Eso se llama adoctrinamiento. Porque nosotros estamos dependiendo de algo que puede hacer el hombre, y eso es el pan y el vino, y no estamos dependiendo del verdadero pan y de la verdadera sangre, porque el pan es el cuerpo de Cristo que usted discierne cuando usted lo acepta, y el vino que es su sangre, usted está diciendo, yo entiendo que Jesús tomó allá esa cruz y fue hasta el Calvario
porque aquellas personas se lo pidieron y no lo hizo por gusto, sino para salvación y perdón de todo el mundo. Ahí usted entendió de qué se trata la enseñanza que quiere dar en esa última cena que tiene con sus discípulos. Jesús da una tremenda, pero tremenda enseñanza en este texto. Pero ¿qué es lo que ha hecho el mundo cristiano? Lo volvió doctrina y lo volvió legalismo, porque al final eso es legalismo. Hay muchos que le dan como la oportunidad y le dicen, no se preocupe, hermano, hay en otra vez la toma. Así le dicen a uno a veces. Pero cuando usted le ha dejado de tomar mucho tiempo, ya comienza y le dicen las personas de lo que es la religión. Hermano, usted tiene que renovar el pacto con Dios. ¿Sí o no? Que eso es lo que dice. ¿Qué pacto va a renovar? Es que Dios, mire, lo que voy a decir ahorita yo sé que va a chocar para algunos, pero es que yo considero que no es así. Dios no es un Dios de pactos. Porque si fuese un Dios de pactos, y disculpen que utilice la palabra Dios, pero para las personas, para que entiendan, porque para mí, si ustedes se fijan, cuando yo los saludo, los bendigo, bueno, les deseo bendiciones, yo les digo que el Eterno les bendiga. Porque para mí Dios no es un título para Él, ¿verdad? No cabe en esa palabra. Entonces, ahí, en ese punto, tiene mucho problema la religión. ¿Por qué? Porque le está dando incluso beneficio de perdón al pan que usted hace, al vino que usted ha elaborado, y Jesús queda así. ¿Ve? Pero es que es un símbolo que luego se vuelve realidad en quién. Incluso Jesús dice, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. ¿Qué les está diciendo? Yo voy a ir a morir allá, pero yo no voy a estar para siempre allá. Esto que ustedes están viviendo ahorita, por eso es que se llama pan del sufrimiento o pan del tormento, ese pan, porque el pan ese es insípido, no tiene sabor. Recuerden que solo se hace con agua y con harina. Para los discípulos, la muerte de Jesús iba a ser insípida. ¿Saben por qué? Y muy dolorosa. ¿Por qué? Porque ellos iban a dudar y dudaron. Y no solamente uno dudó, sino que todos los discípulos dudaron. Entonces, ¿por qué usted se escandaliza al dudar? Yo todas las veces, o sea, casi todos los días, a veces cuando pasa alguna circunstancia, yo dudo. Y yo no me siento culpable por dudar. ¿Saben por qué? Porque yo sé que mi Padre me entiende. Porque soy ser humano y estoy aprendiendo. Soy un niño en manos de Él. Aquel que se considera erudito, que ya alcanzó el grado de doctor o lo que sea, e incluso se ensalza con respecto a eso, déjenme decirle que no he entendido qué es lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Él vino a enseñar. Y si vino a enseñar, nosotros tenemos que estar aprendiendo. No terminar de aprender, sino que estamos aprendiendo. Es un continuo aprendizaje. Entonces, sigamos con el texto. En el versículo 12, siempre de Mateo 16, dice que los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí vamos a entrar
¿A qué problema es que se enfrentan o se enfrentarían los discípulos al creerle a estas personas? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos equivale a vivir una vida donde el legalismo, la hipocresía, la piedad desenfocada están presentes en muchos de estos hombres considerados piadosos. Esa es la levadura de los fariseos. Cualquier coincidencia con la realidad, ahí les dejo, puntos suspensivos. Cualquier coincidencia. La levadura de Herodes, ¿cuál es? La levadura de Herodes equivale a la mentira. Cuando una persona se ensalza y dice, por ejemplo, esta doctrina no tiene ningún tipo de hueco, es absoluta. Él le está mintiendo. ¿Sabe por qué le está mintiendo? Porque una doctrina elaborada por hombres no puede ser absoluta. Porque como ustedes saben, la única doctrina o la única enseñanza absoluta, la única verdad absoluta es Jesús. No hay nada más fuera de él. Y si hay algo más, pues el hombre lo ha creado, el hombre lo ha fundamentado, el hombre le ha metido un gran montón de citas para decir que eso es verdad. Lo siento mucho, pero cuando alguien dice y a mí me saca un gran montón de textos y me dice, mire, esto es verdad porque mire, la Biblia lo confirma. Y me saca el gran montón de listado de citas y yo le digo, pero eso es un atropello del texto, porque usted me está sacando solo versículos y el contexto ¿dónde está? Es un irrespeto al texto. O sea, cuando alguien hace ese tipo de cosa de que enlaza conexiones y que, ay, que esto tiene que ver con esto y que no sé qué, hermano, usted, o sea, imagínense, si usted lee les voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay personas que dicen de que muchas cosas del Antiguo Testamento tienen que ver con Jesús. Vaya, ¿cuántos creen eso? Yo creo que en su mayoría creo que ustedes van a decir que sí, pero hay un problema. Si yo leo el texto así, sin tener el Nuevo Testamento, o sea, sin tener el sesgo del Nuevo Testamento, usted lo lee puro, sin tener ahí a Cristo, usted no va a encontrar a Cristo ahí. ¿Y saben por qué no lo van a encontrar? Porque las personas que escribieron en el Antiguo Testamento no estaban pensando en eso. Claro, muchos de ellos fueron guiados para escribir, pero ellos no estaban pensando en eso. Si usted hace una lectura limpia, usted no va a encontrar a Jesús ahí. Pero por el Espíritu, usted sí lo va a encontrar. Esto no quiere decir que usted agarre textos así, aleatoriamente, solamente porque Google se los tiró, y diga, ah, no, este tiene relación con este y este. ¿Ya leíste el contexto, hermano? Porque una enseñanza no se hace a raíz de mi opinión o solamente porque este texto se parece con el otro, sino que se hace a raíz de la enseñanza que ha dado Jesús. A raíz de eso es que se hace otra enseñanza que usted quiera dar, porque lo que yo estoy dando aquí, claro, yo no lo considero enseñanza, sino que lo considero estudio. Y tampoco lo considero sermón, porque un sermón adoctrina. Esa es la diferencia entre un estudio y un sermón. Aunque hay religiones que los estudios bíblicos los han convertido en adoctrinamiento. Y un estudio no tiene el fin. O sea, el propósito de un estudio no es para eso.
El propósito de un estudio es incluso darle herramientas a la persona para que aprenda y vaya a Jesús y no a mi iglesia, como algunos tienen por costumbre de decir, asiste a esta porque si no estás perdido. Entonces la enseñanza tiene que ser limpia. ¿Y cómo es que llega a ser limpia? Sencillo, si yo encuentro a Jesús ahí, esa doctrina o esa enseñanza es limpia. Pero si ya tiene que ver con beneficio de hombres o con beneficio para los hombres, entonces eso ya es doctrina de hombres. Muy bien. La levadura de Herodes equivale a la mentira, estaba diciendo. La corrupción, déjenme decirle que dentro de muchas religiones hay mucha corrupción también. La insolidaridad. Ay, ya me trabe la lengua con esa palabra. Como casi no la menciono. La insolidaridad, o sea, la insolidaridad tiene que ver con que no tiene usted ni siquiera un poquito de clemencia para ayudar a otras personas. Si usted viene a alguna persona hacia usted con necesidad, no le va a ayudar. ¿Por qué? Porque usted no tiene ni una pizca, usted tiene levadura de Herodes. También dentro de la levadura de Herodes está el asesinato, el individualismo egoísta y está el libertinaje. Vaya. Con respecto al asesinato, ¿recuerdan qué es lo que hizo Herodes? ¿Qué mandó a hacer Herodes? Mandó a matar a niños. Vaya, ¿por qué creen que mandó a matar a niños? ¿Qué era Herodes en aquel tiempo? ¿Quién era Herodes? El rey. Rey. Era un rey, ¿verdad? ¿Y qué se le había dicho a Herodes? Fíjate que van a ser un niño y ese niño va a ser coronado como rey. Eso es individualismo, es egoísmo, es egocentrismo. Él no quería que nadie le quitara ese puesto que él tenía. Por eso es que manda a matar a montones de niños para poder encontrar dentro de esos niños a ese rey que habría de nacer. Y yo dije, ay, Herodes, qué problema el tuyo. Cuando estaba leyendo con respecto a lo que había hecho, porque estuve leyendo también lo que había hecho Herodes en ese contexto, y eso es atroz, porque incluso ahí se cumple, según el texto, eh, la escritura donde dice que va a haber lamento de mujeres, va a haber lloro. ¿Por qué? Porque en ese contexto Herodes no quiere que nadie le quite ese reinado. Incluso les diré algo, que los que se contaminaron con la levadura de Herodes no solamente fueron los fariseos, porque los fariseos no querían que les quitaran ese sistema religioso que ellos tenían. Y por ende es un reinado también. Y Jesús viene a destronar ese reinado. También Roma juega un papel en eso. Claro, Poncio Pilato se le ve un poco frío, como diciendo, vos te crees rey de los judíos. Y le dice rey de los judíos porque, ¿por qué creen que le dice rey de los judíos? Porque él no lo va a aceptar como rey. Entonces también ahí confabulan con respecto a Jesús para poder matarle. Es cierto, Pilato se lava las manos y agarra agüita de la más mejor que tiene para poder lavarse, pero detrás de todo lo que él pues está dirigiendo, él no cree que Jesús pueda ser un rey. En su interior no lo cree.
porque incluso pregunta a Jesús, ¿cuál es la verdad? Fíjense que esa pregunta, con esto voy a terminar después de leer una cita. Fíjense que esa pregunta, toda persona en este mundo, no sé si usted se la ha hecho, pero yo sí me la he hecho un montón de veces y yo ya no me la hago. ¿Saben por qué ya no me la hago? Porque yo antes pensaba que la verdad era un cúmulo de doctrinas, pero ahora ya no. La verdad es absoluta, es una sola. La verdad es Jesús, porque él mismo lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, ¿verdad? Entonces yo no tengo ningún tipo de duda con respecto a eso. Pero hay personas que todavía se preguntan, ¿y entonces quién tiene la verdad? Dicen. La verdad no puede tenerla nadie. De la verdad nadie puede hacerse dueño. Ninguna religión puede hacerse dueño de la verdad. Porque esa verdad es para todos y con todos. No hay ningún tipo de exclusivismo. Ah, no, Jesús solamente está conmigo. Jesús solamente está con mi iglesia. No, señores. Jesús está con todos. La verdad, en vez de que nosotros seamos dueños de la verdad es dueño o dueña de nosotros. Así de sencillo. Hermano, tengo una pregunta, disculpe. Tengo Ajá, una hermano. pregunta. Lo que dice Mateo 26, 29, Ujú. que esto había que hacerlo hasta que Él viniera, la cena del Señor. ¿Sí me Ah, oye? sí, ya le entendí para dónde va. Vaya, este es otro texto también que se ha vuelto en adoctrinamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas están esperando esa tan anhelada venida del Señor o esa segunda venida del Señor. Pero fíjense que yo una vez le pregunté a un pastor, y lo voy a hacer un poco sarcástico esto, y así hablé con él. Le dije yo, mire, y para usted Jesús ya vino, le dije yo. Es una pregunta capciosa, ¿verdad? Con trampa, como dicen. Entonces el pastor me dijo, no ha venido, falta que venga, la segunda venida. Ah, el rapto y todo, ¿verdad? Y hablando un montón de cosas. Vale. Entonces yo le digo, o sea que usted no ha tenido contacto con él, no ha tenido conexión con Jesús, no ha venido a su vida. Eso sí me dijo. Él está conmigo. Yo creo en Jesús y todo. Ah, muy bien. Entonces, si está con usted, quiere decir que ya vino, ¿verdad? Y se puso así como la hermana acaba de reír. El pastor se comenzó a reír, ¿verdad? Y me dice, me acabas de volar la cabeza con lo que acabas de decirme. Y se me quedó viendo bien serio después de haberme dicho eso y me dijo, tanta razón tiene esto. Y no nos damos cuenta, me dijo, porque, o sea, imagínense un pastor diciéndome esto a mí y yo en mi interior diciendo, al fin uno que se da cuenta de que lo que enseña es adoctrinamiento, porque la venida del Señor es continua en la vida de las personas. Él siempre está con cada una de las personas porque Él lo prometió. Incluso el pastor me dijo, si Jesús prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Ya cayó, ¿verdad, hermano? Le dije. Yo no le digo pastores a los que son pastores. Yo les digo, hermano, ¿saben por qué? Para rebajarles un poquito el ego. Ya cayó, ¿verdad, hermano? Le dije. Ya cayó en cuenta.
Entonces, ese texto, imagínense qué sintieron los discípulos cuando Jesús resucita. Y estaba con ellos. ¿Dónde quedó la última cena? Porque Jesús vuelve a tomar y a comer con ellos. ¿Cuál fue la última cena? ¿Fue antes de su muerte o después de su muerte? Cuando él había resucitado. Después tuvo 40 días más. Estuvo 40 días y no crean que Jesús estuvo de holgazán. Estuvo enseñando durante esos 40 días y estuvo él partiendo el pan con cada discípulo que él visitaba. Él comía junto con ellos. Ah, no, pero es doctrina. Y la doctrina se respeta. Y quien va en contra de la doctrina, ah, no, este es hereje. Si me escuchara una persona, y si me llega a escuchar alguna persona, yo les aseguro, ya me tiraron bendiciones con respecto a un tema corto. Me salió un hermano ahí que insultándome. Lee tal por cual, me dijo. Y yo solamente le puse de la abundancia del corazón, punto suspensivo. ¿Yo qué culpa tengo de que ellos no quieran ser libres? Yo no les voy a obligar, ni Jesús les va a obligar, pero ellos siguen con ese adoctrinamiento y ese adoctrinamiento, ¿saben a qué lleva también? A insultar, a disminuir a aquellas personas que supuestamente ellos tienen por herejes. Por eso es que hay que cuidarse de la levadura. Por eso Jesús dijo esas palabras. Cuídense de la levadura, porque eso corrompe el alma, corrompe el cuerpo, corrompe todo. Corrompe las buenas relaciones que usted pueda tener con otras personas. Porque cuando usted habla de adoctrinamiento con otra persona, imagínense cómo cambiar el panorama. Si usted cuando habla no hablara de religión ni de adoctrinamiento, sino que hablara de Jesús, con las personas que usted habla, les dijera, Jesús te ama, Jesús te quiere, y el adoctrinamiento quedara a un lado, en vez de que Jesús quede a un lado, les aseguro que hubieran más personas, muchas personas libres. Incluso usted se sintiera más libre. Las personas que están dentro de una religión posiblemente, no todas, ¿verdad? No se sienten libres. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen que estar respetando cada sílaba de las doctrinas que su iglesia maneja. Y una de las tantas doctrinas es de lo que estoy hablando en estos momentos. La última cena del Señor. La Santa Cena. La cena del Señor. Incluso dentro de una iglesia en la que yo estuve, eso es una doctrina. Dentro de las tantas que tenían. Y es una doctrina, oigan bien, que no se puede tocar por ningún motivo, porque es sagrada, Así es es. santa. ¿Es más santa que Dios? Y más Sí. santa que Dios. No toques la mesa, no toques la mesa. No dejen que el niño vaya a tocar la mesa, porque el pan es sagrado. Sí, es verdad. Y sí, señor. Así es. Y yo me quedo así, haceme un milagro, mesa, dije una vez. Y todo tiene que ser blanco, nada de rojo, azul, amarillo. Le Todo dije yo a la mesa, blanco. si tú eres santa, hazme un milagro.
Bueno, si la mesa es 3 veces santa como lo es el Eterno, entonces que me haga un milagro. Si el púlpito, imagínate que hasta el púlpito dicen que es santo, que un niño no puede tocarlo, que no puede andar corriendo ahí hermanos, ¿en qué hemos caído? A eso se le llama legalismo, se le llama perversidad, porque no estamos viendo que un niño refleja más el carácter y se siente más libre que cualquiera de nosotros. Un día de esto vamos a ver un Zoom santo, una cuenta de Zoom santa. Imagínense. Dios no es libre de eso. Miren, hermano, yo no logro entender, porque si Jesús pone de ejemplo a un niño, o sea, ¿cómo es que estas personas bloquean a los niños? Si un niño te enseña lo que es la libertad, lo que es sentirse seguro, ¿sabes por qué se siente seguro tu hijo corriendo ahí en medio de esa congregación? Se siente seguro porque tú estás ahí. El niño nos da la lección de que él tiene confianza en sus padres y por eso es que anda corriendo ahí. Por un lado y otro, Jesús lo dijo de otra manera. Las personas que andan en el Espíritu no saben a dónde van ni para dónde se mueven, porque el Espíritu así se mueve, libre. Y no es que yo esté predicando libertinaje, de que usted se vaya a ir a matar a una persona ahorita. Yo no he dicho nada de eso, sino que lo que le estoy diciendo es que se sienta seguro y confiado en quién. Eso es tener libertad. Usted ya no se debe de preocupar porque, ay, voy a llegar tarde a la iglesia. Ay, no, el Señor me va a castigar. ¿Quién le ha dicho eso? El pastor, vienen tarde. No, al trabajo sí llegan temprano, ¿verdad? Llegan 15 minutos antes. No, pero al Señor, ¿ustedes creen que el Señor está conforme con esa actitud? Dicen ellos. No, hermano, eso es adoctrinamiento, eso es poner yugo a las personas, poner carga a las personas. Incluso yo he visto pastores que llegan tarde. ¿Saben qué es lo que hacen? Llegan después de que pasa toda la parafernalia y solo llegan a predicar. Hipócritas, eso es lo que son. Porque a veces predican eso del tiempo y dicen, no, ustedes vienen tarde, que no sé qué. Si acabas de llegar, hermano, no estuviste todo el culto. Solo llegas a predicar y ya. Y le estás diciendo a la gente, vení temprano. Yo por a veces o sea, no sé si será, ya no sé ni en qué creer, porque me siento muy libre en Cristo. Pero a veces digo, ¿será pecado que me esté riendo de una persona así? Pero es que a veces me río porque me acuerdo de mí mismo también. Me río de Hermano, mí cuánto mismo. mal. Sí, cuánto ¿Hola? mal hemos hecho. Sí, hermano, cuánto mal hemos hecho, ¿no? En la familia sobre todo, porque llegó un momento que mi hija siempre cuento, decía, los odio los adventistas, porque te quitó aquella alegría que tenías, te quitó todo lo que ellos veían que yo no lo veía, pero era como que me quedé más insegura y bueno, el tema de la comida, la salud, la enseñanza, el Apocalipsis, el Papa, que ya viene Jesús, que por favor hay que prepararse, todo eso. Y un día mi hijo me dijo, mamá, yo no quiero el mismo Dios que vos tenés, dice, porque cuanto más me quiere, más me aporrea, yo no quiero un padre, no quiero un Dios así, dice. Y no supe contestarle, más o menos ahí le hablaba, pero como la enseñanza del padre, cuanto más me acercaba, más me alejaba. O sea, él me hacía pensar que verdaderamente no puede ser un Dios así, que nos pegaba continuamente. Me siento muy mal, hermano, por lo que llegué a hacer con mi familia y siento ganas de llorar porque en realidad me siento también, ¿sabe qué? Como mi esposo me dijo una vez,
las religiones, la iglesia dice es para los ignorantes. Y me enojé, pero le dije, no importa, me siento, aún en mi debilidad, yo voy a seguir adelante porque lo necesito. Dice, ¿no te das cuenta que te están enseñando cosas que pasás mirando a ver cuándo va a suceder el fin? Y bueno, y eso me atormentó, me atormentó. Pero es una etapa que posiblemente la mayoría de cristianos pasan cuando ya llegan a conocer la verdadera libertad. Porque una religión no puede dar libertad, sino que da más opresión, da más cautividad. Porque realmente se está confiando más en lo que esa religión puede hacer. Por ejemplo, las personas creen en esa parafernalia que hacen, ¿verdad? O sea, mire que yo aquí en El Salvador, mira, a mí me da tristeza, así se lo digo. Me da tristeza porque a veces yo voy en el transporte público y claro, a mí me gusta irme en la ventana, ¿verdad? Para ir viendo el paisaje. Y fíjense que a veces hay personas que ahí van corriendo debajo del agua, hermanos, bajo la tormenta y van para la iglesia. A veces hasta van sin un paraguas porque no tienen ni dinero para comprarlo. Entonces van corriendo hacia la iglesia porque piensan de que si faltan un tan solo día, van a pecar. Y a veces eso es lo que enseña la iglesia. Entonces, mire, a mí me da tanta tristeza y me va a decir, no, pero hay personas que van corriendo porque el agua, ¿verdad? Y todo. No, hermanos, yo les digo eso porque aquí hay personas que, hay mujeres, por ejemplo, que van con sus esposos, ¿verdad? Y van corriendo, incluso vi una pareja de ancianos también, y ellos van con su velo, ¿verdad? En la cabeza, las mujeres, y ahí van junto a su esposo corriendo y van para la iglesia. Entonces, miren, da mucha tristeza, pero hay que entender de que cuando uno llega a Jesús, o sea, es cierto, hay veces que si usted se va a acordar, va a sentir que hizo mal, pero yo a veces así me siento también a veces, porque yo le hice mucho daño a muchas personas también, mostrándoles a un pirómano, a un asesino, en vez de al Padre verdadero, al Padre eterno. Les hice mucho daño con eso. Pero gracias al Eterno, humildemente les digo, aunque no le debería de decirlo, ahora me siento más libre porque yo no me presento a mí mismo ni presento a alguien que va a hacer daño, sino a alguien que ayuda, que sana, que libera. Eso es lo que presento. Así que vamos a seguir porque se nos va a hacer muy largo esto. En Primera de Corintios 5:6, yo le puse aquí de título para que usted tenga en cuenta eso. La levadura es símbolo de adoctrinamiento tóxico. Creo que ya mencioné eso. Pero en 1 Corintios 5:6 en adelante dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El leudar es fermentar. Eso es leudar. Leudar. Fermentar. O sea que la levadura lo que hace es fermentar o ensanchar el pan. Imagínense cómo es que conjuga las palabras Pablo aquí. Y él dice que no es buena vuestra jactancia. ¿Cuándo es que usted tiene jactancia? Vamos a ver. Cuando usted está lleno de doctrinas y no de Jesús. Entonces su jactancia crece y crece su egocentrismo, su egoísmo. Entonces ahí es donde llega a jactarse de lo que usted sabe. Eso no debería de suceder en ningún momento porque la verdad no trata de doctrinas ni de cosas elaboradas por hombres, sino que trata de, como acabo de mencionar anteriormente, trata de Jesús. Entonces, aquí Pablo hace una mezcla entre la jactancia y lo que hace la levadura con la masa. Después dice, limpiaos, dice Pablo, es un consejo, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
aquí, si ustedes se dan cuenta, en el texto del versículo 7, hay algo importante. Es que nosotros, cuando leemos un texto, a veces nos saltamos cosas. ¿Por qué? Porque queremos leer de corrido y no nos detenemos a analizar, pedazo por pedacito, hasta leer todo el contexto. Fíjense que aquí Pablo les está diciendo, no se jacten. O sea que estas personas estaban en ese estado, estaban siendo jactanciosos. Pero noten lo que dice el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea que les está diciendo, aunque ellos estén de jactanciosos en ese momento, todavía les está diciendo Pablo a ellos, ustedes son limpios. Ustedes son masa sin levadura. ¿Pero por qué lo son? Luego les dice, porque, imagínense, hay pastores que dicen, la Pascua fue sustituida por la Cena del Señor. Y miren Pablo lo que va a decir aquí, ay, ay, ay. Porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya fue sacrificada para nosotros. Pablo, ¿y qué está diciendo aquí? Y la celebración de la Santa Cena hasta que Él venga, ¿dónde queda? Acabo de explicar un poco. Y Pablo lo confirma también. Es que Jesús, cuando está dando esa enseñanza ya, Él está hablando de todo lo que habrá de padecer, y los dos símbolos que agarra, que son vida, son el pan y el vino, que ellos conocían porque eran gente del desierto a las que le estaba hablando, y incluso allí habían gentiles. Claro, posiblemente los discípulos también enseñaran a estas personas que no eran parte de ese pueblo beduino o del desierto, los símbolos del pan y el vino. ¿Y por qué ocupaba este símbolo Jesús? Porque era lo que más se consumía en el desierto. Los símbolos, estos símbolos de pan y vino, Él viene y o sea, como que los modifica o los magnifica, porque ahora ya no solo de pan vive el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Del Eterno, del Padre. Entonces, cuando Jesús menciona estas palabras, ¿qué creen que está diciendo? No se preocupen también por lo que han de comer o por lo que han de beber. Preocúpense por lo que les ha de decir el Padre, por lo que les ha de enseñar el Padre. Vean, o sea, imagínense todavía, voy a mencionar otro texto, solamente para que ustedes lo analicen. Cuando Elías y Moisés se presentan en aquella transfiguración, fíjense que allí no se presentan por gusto esos dos personajes. ¿Y saben por qué? Yo sé que les va a sonar un poco raro, si no lo han escuchado, tal vez ya lo escucharon de otro hermano. Pero Moisés representa el legalismo. Representa también lo que es el juicio de los hombres. Y el juicio de los hombres lleva muerte. Elías representa, imagínense esto que voy a decir, no sé cómo lo vayan a tomar, pero Elías representa a aquel personaje o aquella doctrina que tiene que ver con aquel Dios que quema, que asesina, que destroza. ¿Saben por qué? Porque Elías, y ya estudiamos algo con respecto a eso, Elías ora para que gente sea quemada, porque él creía que Dios era así. ¿Y qué es lo que hace el Eterno con ellos? Solo queda Jesús. El Eterno retira a esos dos
y solamente queda Jesús. Y viene una voz del cielo, ¿y qué es lo que dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Él está diciendo estas palabras, ¿saben qué es lo que está diciendo? Recuerden que Jesús representa a toda la humanidad porque Él es el segundo Adán. Y si Él tiene complacencia en Jesús, ¿en quién más tiene complacencia? Vamos a ver. Ayúdenme. En todos. En todos. Porque Él representa al segundo Adán. Y Adán tiene que ver con humanidad. Entonces, cuando Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen. ¿Qué es lo que nos está enseñando ahí? No escuchen a Elías, no escuchen ni a Moisés, no escuchen la levadura de ellos, Amén. escúchenlo a Él. Claro. Y yo digo, amén, Padre eterno. Porque Él sí enseña verdaderamente cómo eres tú. Jesús nunca enseñó, vayan y hagan esto. Claro, hay un texto en donde dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Recuerdan ese texto? Sí, eso es lo que... Solo para que vean que yo no me he saltado ningún texto, porque va a haber una persona que me va a decir, ay, el texto donde dice esto, ¿por qué no lo mencionaste? Pues lo voy a mencionar. Cuando él dice esto, recuerden que el pan ácimo es el pan de la aflicción. ¿Mm? ¿Recuerdan, verdad? Los discípulos, luego que él muere, entran en ese estado de aflicción. Entonces ellos posiblemente posiblemente hayan estado consumiendo de ese pan. ¿En memoria de quién? En memoria de él, porque Jesús había muerto, ¿verdad? Entonces por eso es que Jesús dice esto. Pero me va a decir alguien, bueno, pero es que ahí está diciendo que hay que hacerlo todo el tiempo. Hay iglesias que lo hacen, la cena del Señor la hacen cada 3 meses. Hay otros Cada que la tres hacen meses. una vez al año. Y ellos dicen, hay que renovar el pacto con el Señor, por eso es que hay que hacer la cena del Señor o hay que tener la cena del Señor. Bueno, pero Dios no necesita que nosotros renovemos pactos con Él, porque Él no es Dios de pactos. ¿Saben quién es el único que hace pactos? Fíjense que antiguamente los reyes hacían pactos con su gente, con los súbditos. ¿Saben qué pactos hacían? Sírvanme y yo les daré comida, agua. Sírvanme y yo les daré comida y agua. ¿Qué es lo que hay en un pacto? En un pacto tienen que haber dos partes. El que hace el pacto, que tiene que contribuir con las personas que lo va a hacer, y aquellas personas tienen que obedecer lo que aquel está haciendo, o sea, lo que está diciendo en el pacto. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice así: todas estas bendiciones ustedes van a tener. Toditita, ahí menciona la lista de bendiciones. Pero, ahí viene la condición del pacto. Si ustedes me desobedecen, su tierra no va a dar fruto. La mujer, o sea, la esposa suya, otro hombre va a venir y se la va a arrebatar. Y comienza a decir el montón de maldiciones que tiene aquella persona que desobedece. Oigan, mis hermanos, un pacto, por eso les digo yo que el Eterno no es Dios de pactos. El Eterno es un Dios de esperanza, de vida, de libertad. Ese es el Padre del que yo predico. No un Dios de pacto, porque un Dios de pacto pone condiciones. En cambio, el Padre eterno, bueno,
Según las enseñanzas del nuevo evangelio, yo nunca vi a Jesús poniéndole condiciones a las personas a las que él sanaba. Incluso hasta les preguntaba, ¿quieres ser sano? No les andaba diciendo, deja esto, deja lo otro, y que no. Y, hermano mío, el Espíritu es el que te guía y el que te hace que vayas por buen camino luego de que entras a esos caminos del Señor. Y si no has entrado, ¿sabe qué es lo que pasa? Aún te guía el Señor al arrepentimiento para que le conozcas. Aún el Señor, cuando no le conoces, Él te agarra de la mano como un niño pequeño y te lleva hacia Él con amor eterno. Y yo me quedo, ay, Padre mío, qué bueno eres. Qué precioso eres. Incluso la parábola del hijo pródigo me da a entender a mí. Y yo digo, hey, hijo pródigo, antes de entrar a las bodas del Cordero, come pan y vino. Celebrar la cena del Señor, si no puedes entrar ahí. Y yo, ¿dónde está eso en el texto? ¿Saben por qué no está? Porque Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro pan sin levadura. Jesús es nuestra enseñanza o nuestra doctrina principal o mayor. No hay ninguna doctrina que se compare con la enseñanza de Jesús. Ningún profeta, ningún doctor que haya existido sobre la tierra le va a enseñar como él mostró al Padre en su carácter. Ninguno, ni yo, que soy un simple campesino, le puedo enseñar eso. Solamente Jesús. Entonces, al final, la pregunta que se van a hacer es esta. Aunque no he terminado de leer aquí, dice, ya fue sacrificada por nosotros, dice la Pascua, que es Cristo, ¿verdad? Jesús, en el versículo 7. Así que celebremos la fiesta, dice aquí. No con la vieja levadura. Solo vean cómo celebra la fiesta Pablo. O sea, la Pascua Pablo. Aquí todavía dice él, ¿verdad? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y verdad. ¿Alguien lo puede decir en voz alta? Sinceridad y verdad. ¡Ay, hermanos! ¿A dónde está ese pan? ¿A dónde está ese pan hecho con agua y No hay harina? ¿A pan. dónde? No hay pan. ¡No hay ni- pan! ¿Saben por qué no hay pan? Porque Pablo lo acaba de decir. Jesús es nuestra Pascua. Y ya fue, dice ahí, en tiempo pasado, sacrificado para nosotros. Y yo hasta suspiro ahorita en este momento, hermano, porque me siento libre. Y yo creo que ustedes se sienten así también. Y los que vayan a escuchar este tema, yo sé que más de algunos se va a sentir ofendido por lo que he dicho. Algunos otros van a decir, oh, hermano, es cierto. Pero como siempre he dicho en otros temas, no me importa. Así de sencillo. No me importa si no están de acuerdo conmigo. Porque la libertad que yo siento, una doctrina elaborada por hombres no me la puede dar. Jamás. Un pan hecho en un horno no me la puede dar. Un vino pisoteado por mujeres no me la puede dar. Aunque ahora ya no se hace el vino como antes, ya no se pisotea, ya se utilizan máquinas para poder hacer el vino. O sea que ese vino ya es mal logrado, el que se entrega en las iglesias, si es que se entrega vino. Porque el vino pisoteado por máquinas, recuerden que las máquinas están hechas de metal, están hechas de cosas que pueden generar algún tipo de malogración en el vino. Así que ya no es puro. Solo un vino elaborado así,
a pura, como les digo, a puro ejercicio de los hombres, o sea, o de las mujeres, porque ellas son las que deben de pisotear las uvas. Incluso algunos ya hay hombres que lo hacen también en algunas partes, pero el vino pisoteado por máquinas pues ya no es un vino puro, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero igual, esto es lo último. En Mateo 7:9 Jesús hace esta aseveración. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Recuerdan ese texto? ¿Por qué menciono este texto? Porque Jesús tenía en cuenta, y como les dije, este símbolo del pan. Él, cuando hubieron personas que tenían hambre, él les daba de comer. A Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Ahora van a entender por qué en el libro de los Hechos dice, y partíamos el pan en las casas. ¿Saben por qué dice eso del texto? Porque ellos compartían lo que tenían, o sea, ese partir el pan no tiene nada que ver con la cena del Señor o con la última cena. Tiene que ver que con lo que ellos compartían con aquellos pobres, con los necesitados. Ellos iban a casas, se alojaban en las casas y ahí aprovechaban para predicar a Cristo, no doctrinas, a Cristo, y compartían el pan con ellos. Eso es lo que hacían los discípulos del primer siglo. E incluso vendían sus pertenencias para que nadie de esta gente pobre estuviera en la miseria, sino que por lo menos tuvieran algo para sostenerte. Eso es lo que hacían los discípulos en el primer siglo y por eso es que Jesús enseña de esa manera. O sea, imagínense todavía, él dice, cuánto más el Padre, o sea, si ustedes no van a dar una piedra a su hijo, cuánto más el Padre que está en los cielos no les va a dar cosas buenas a ustedes. Entonces nuestro Padre, nuestro papito, así es. Nuestro papito, cuando nosotros pedimos, en cualquier momento Él nos va a dar. En Mateo 4, versículos 3 y 4, no se me vayan ¿cómo se dice? A asustar, porque este tema va a ser un poco larguito, pero ya voy a terminar, no se me vayan a afligir. Dice, Mateo 4, versículos 3 y 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí toma dos símbolos, las piedras y toma el pan. Las piedras no pueden dar vida. Recuerden eso, Jesús no podía agarrar una piedra y comérsela. Entonces viene el enemigo y toma el pan y las piedras y le dice, mira, como las piedras son parecidas al pan, ¿por qué no las conviertes en pan? Porque las piedras, la mayoría de piedra que hay en el desierto es piedra caliza y se parece a la consistencia del pan. O sea, la misma blancura casi tienen, es igual y por eso el enemigo toma el símbolo ese, ¿verdad? En versículo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. ¿De qué va a vivir entonces el ser humano? ¿El hombre? Según el texto que cita Jesús de las Escrituras. De toda palabra. De toda palabra que viene de la boca del Eterno. No dice ahí que hay que hacer panes, ¿verdad? Y todo eso, no dice nada de eso. Pero igual, hay quienes que lo hacen. Vaya, esto es lo último que voy a tocar para finalizar ya. ¿Santa Cena o enseñanza? Al final esa es la pregunta que debemos de responder. Jesús no dio una institución, dio una enseñanza. Y la enseñanza que dio es que Él era vida. Con esos dos símbolos, el vino y el pan. Con esa enseñanza que dio, dejó en claro de que Él es la vida. Y en ninguna otra cosa que el ser humano llame santa, hay vida. Solamente en Él. Así de sencillo.
Esto lo tomé de lo que es el Talmud. Solo vea lo que dice. Es con respecto también a lo que es el partimiento del pan. Compartir las comidas siempre ha sido una parte muy importante en la vida de la comunidad judía. Al principio de la comida siempre se dice la bendición tradicional cuando se parte el pan. Esto lo hizo Jesús. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem mi haaretz. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien hace crecer pan de la tierra. Eso es lo que significa esa frase que se menciona en el Talmud. Y dice, en el Talmud de Babilonia leemos, el anfitrión deberá partir el pan. Esto está en Beracot 46, que es la cita del Talmud. Y después dice, en la tradición judía, el anfitrión, la cabeza de familia, es el que siempre dice la bendición y parte el pan. Muy bien. ¿Quién es el que parte el pan en esa última cena? Si es que se le puede llamar así. En el texto que leímos, nada más, el principal. ¿Quién es el que parte el pan? Jesucristo. Vaya, pero aquí en este texto, según el Talmud, quien debe de partir el pan es el anfitrión. ¿Y quién es el anfitrión? La cabeza de la familia. ¿Y quién es la cabeza de la familia? El dueño de la casa. ¿Verdad? Pero aquí no sucede eso en el texto que vimos. Quien lo parte Jesús y Jesús no es el dueño de la casa. ¿Y saben por qué no lo parte el dueño de la casa? O sea, el anfitrión, el verdadero, el que debería de partirlo. Porque ahí, en ese momento, todo es espiritual. Quien está partiendo el pan ahí es el verdadero anfitrión, pero no el anfitrión de esa casa, sino el anfitrión de la verdadera casa. La casa, aquella que no vemos, pero vemos con ojos espirituales. Esa casa que ha preparado, esa casa que siempre ha estado ahí para nosotros. Esa casa, quien es el anfitrión, es Jesús. Esa casa somos cada uno de nosotros. Por eso es que quien parte el pan no es el anfitrión, el verdadero anfitrión de la casa en ese momento, sino que es el maestro de maestros, el profesor de profesores, aquel que mostró a Jesús, al Padre como debe de ser. Ese es el anfitrión. Entonces, ahí hay mucho que aprender. Imagínense cuánto llevamos ahorita, ya llevamos quizás 1 hora y media, no sé, pero yo quería que este tema fuera muy didáctico y muy lleno de información para que usted pueda aprender mucho más de lo que incluso usted haya aprendido viendo videos cortos o lo que sea, o tal vez dentro de la religión. Pero para que quede claro, como les digo, yo no estoy enseñando ningún tipo de doctrina. Si usted quiere tomar esa Santa Cena y digamos que asista a una iglesia, usted puede hacerlo con toda libertad. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que es un símbolo. Si usted lo toma o no lo toma, no hay ningún problema. Porque la vida se la da el Eterno. La vida está en el Eterno. No hay ningún problema. Así que yo no me complico con eso. Si usted quiere hacerlo o seguirlo haciendo, pues hágalo. No hay problema. Bueno, voy a ir cerrando.